Bueno, Ana, eres ilustradora y novelista gráfica y a partir del 2015 empiezas a recibir reconocimientos por tu trabajo en pintura, ilustración y cómic. Quizás los más importantes en este último medio sean el premio Josep Jourdain al autor revelación del Salón del Cómic de Barcelona en 2018 y ese mismo año el Premio Nacional de Cómic de España. ¿Qué se siente así de primeras cuando se gana un premio tan importante como el Premio Nacional de Cómic? Bueno, pues al principio es verdad que como venía de haber ganado otros, el mayor salto para mí fue cuando me dieron el FNAC Salamandra, que fue con el que pude publicar mi primera novela gráfica, Estamos todas bien. Y ese para mí tuvo un significado especial porque de repente era como que me podía dedicar a eso, ¿no? Es decir, era algo que no tenía muy claro yo y fue como, bueno, tu trabajo pues vale la pena y puedes dedicarte a eso. Entonces luego fue subiendo todo como de nivel de exposición y tal, mediática, y cuando llegó el Nacional estaba un poco abrumada, ¿sabes? Como que no me enteré muy bien de las cosas. Y cuando ya me fui enterando fue cuando pasaron un poco los meses, pero bueno, ha sido una pasada en todos los sentidos, porque también me ha permitido pues un montón de encuentros, de que me invitan a sitios, bueno, como todo lo que ha dado pie de eso, y también que no me falta trabajo, no sé si a raíz de eso, pero entiendo que algo tiene que ver, pues me ha traído muchas cosas positivas, ¿sabes? Bueno, y además eres la primera mujer en ganar este premio, o sea que como mujer, ¿qué se siente? Bueno, pues es que yo no quería, evidentemente eso fue mucho la noticia cuando me lo dieron, pero no quería focalizar ahí porque es como que evidentemente pues más como denuncia, decir, hostia, pues es la primera mujer, ¿no? No como que bien, sino como, oye, que ya llevan bastantes años este premio y todavía no había ganado una mujer. Pero a mí lo que más me resultó interesante es que le dieran el premio a un libro que hablaba sobre las abuelas. Es decir, eso sí que me pareció también como un cambio de mentalidad, que quizás en otro momento histórico ese libro habría pasado muchísimo más desapercibido, y en este momento, con todo el auge del feminismo de estos últimos años, creo que de repente pues eso tenía muchísimo más valor que lo hubiera tenido en otra época, y siempre yo llevaba la conversación ahí de, bueno, yo lo que estoy muy contenta es que haya ganado el Premio Nacional un relato sobre las mujeres de esa generación. Claro que sí. ¿Y qué sentiste la primera vez que viste tus novelas gráficas terminadas? Pues es impactante porque es mucho trabajo y tú lo estás viendo primero en dibujos y luego en pantalla. Pero cuando ves maquetado, aparte Salamandra hace una edición muy buena, pues impresiona mucho, la verdad que es muy guay. Es como, bueno, no es parir evidentemente porque no he parido, pero bueno, hay algo ahí como fuerte, sí. Y en Todo bajo el sol hay viñetas que se repiten a lo largo de la historia, pero con una pequeña modificación a nivel técnico. ¿Haces un boceto inicial y con ese vas modificando los detalles o inicias cada viñeta desde el principio? Pues inicio cada viñeta, es decir, cada una de estas fotos fijas, ¿no? Tú me estás comentando, por ejemplo, la panorámica de esa ciudad de vacaciones que van creciendo los edificios. Eso, cada imagen es un dibujo nuevo. Lo que sí que hago es, como hay transferencia fotográfica, yo tengo un archivo de Photoshop donde está colocada esa primera panorámica del año 69 y eso lo transfiero y luego dibujo encima, y por ejemplo para la del año 2016 yo le he ido añadiendo edificios en el Photoshop, ¿vale? Ese archivo se va añadiendo, parte del mismo, pero se va añadiendo, pero lo dibujo sobre una lámina nueva, no sé si me explico. Sí. Entonces un poco de las dos cosas. Y bueno, como sabéis, nuestra Semana Cultural se ha dedicado a la memoria histórica familiar y nuestros abuelos y abuelas han sido los inspiradores de todos los proyectos que hemos realizado durante todas estas semanas. Y bueno, además tu novela gráfica Estamos todas bien ha sido un referente para ello, y en algunas clases lo hemos leído como parte de actividades. ¿Tus abuelas han leído Estamos todas bien? Sí. Una de ellas, es decir, Maruja, cuando yo empecé el cómic, ella estaba en un inicio de Parkinson.
Entonces, cuando salió el cómic, mi abuela estaba muy deteriorada. Entonces, ella se ha enterado a medias de todo. Es decir, pues sí veía su casa, reconocía sus cosas, pero no el hilo conductor. Es decir, yo creo que ya no era capaz de comprender todo esto. Pero bueno, falleció hace 4 meses y cuando vino, bueno, pues venían alguna amiga suya al entierro y así, me decían, ay, siempre enseñaba tu libro, y dije, ay, pues sí que como que lo tenía muy presente, ¿no? De orgullo, de mira, yo salgo aquí. Y mi abuela Arminia sí se ha enterado mucho más y está muy contenta, es decir, lo ha podido vivir mucho más desde otro lugar, de comprender más la historia. Pues me dice que lo tiene ahí en la mesita y que lo va ojeando por las noches. En tu proceso de trabajo, ¿cuánto tiempo le dedicas al guión, la búsqueda de documentación y a la parte gráfica de dibujo y color final? Pues bueno, depende del proyecto. Por ejemplo, el de Todo bajo el sol, que sí que ha sido más ordenado, han sido 2 años y medio en total. Y entonces a la primera parte de búsqueda de información y de guión, que iba un poco junto, porque yo tenía un archivo donde iba escribiendo el guión y a la vez buscaba información, y ese guión se iba transformando. Esto fue 1 año y más, y 3 meses, porque es verdad que en esa época también lo compaginaba con otras cosas, no era que estaba 8 horas con eso, porque es complicado estar 8 horas con un folio en blanco. Entonces, pero eso fue lo más largo. Y luego la parte de dibujar, bueno, luego estuvo la parte de hacer el storyboard, que ahí estuve 3 meses. Claro, porque era aterrizar todo esto en viñetitas pequeñas, que es la más importante para mí, así decir. Y luego la parte de dibujar ya las páginas, ha sido, el dibujo fue desde septiembre de 2019 hasta julio de 2020, ¿vale? No llega al año. Y luego 3 meses del retoque de Photoshop, de poner los bocadillos y así. Sí, mucho trabajo. Sí, un montón, la verdad. Sí, un montón. Bueno, y como dibujante de cómics, ¿qué es lo más novelista gráfica, qué es lo que más te gusta de tu trabajo y eso? Sí, bueno, pues depende. Realmente donde más disfruto, creo que hay 2 momentos. Una, cuando inicias algo y estás un poco descubriendo ese mundo que has decidido adentrarte, y entonces todo es como información y como que te emocionas un poco con el tema. Bueno, la gracia es coger algo que te emocione un poco, porque si no, pues no. Tengo la suerte de poder elegir yo las historias, que a otras personas pues no, a lo mejor les hacen un encargo y entonces pues a lo mejor no está tan cerca de ti ese tema. Y luego dibujar es lo donde mejor me lo paso, porque ya he decidido todo y como que ahí simplemente es estar fluyendo, y puedo estar escuchando música, puedo estar escuchando radio, puedo como más de gozar. Más libre, ¿no? La del guión es la más así, porque exige mucho de ti, no todos los días te puedes sentar y sacar algo, hay días que no haces nada, hay días que quitas lo que has hecho, y a mí es la que más inseguridad me da. Bueno, pero igualmente, claro. Muy bien. ¿Cómo te definirías a ti misma a nivel profesional? ¿Qué pregunta? Pues la verdad es que no sabría contestar esta pregunta. Quizás pues me siento en un muy buen momento a nivel profesional. Sí que pues creo que soy una persona que le da mucha importancia a la comunicación, en el sentido de que, y a la crítica social. Entonces pues suelo coger temas que me interesen políticamente e intentar comunicarlos a través del cómic, ¿no? Como no, aunque sean mis abuelas, que decir, por ejemplo, algo como Las abuelas podría haberse cogido desde otro punto de vista, y para mí era como un poco la denuncia de todo el trabajo invisible que han hecho, todo el siempre estar en un segundo plano. Podría haberlo cogido desde un lugar más, pues no sé, menos político, ¿no? Por así decir. Y sea cual sea el tema, pues me interesa mucho darle esa profundidad y intentar y sentir que aporto algo, ¿no?, a la reflexión sobre lo que estoy trabajando. Y a la hora de dibujar o de pintar, ¿qué técnica usas? Porque me he fijado en que en ambos cómics empleas un estilo desenfadado, incluso de medio colorear. Sí. Así como que en algunas ocasiones
también las caras parecen fotografías recortadas y colocadas con un cuerpo dibujado en contraste con el resto de la página. Pues es que lo que es la historia es que yo utilizo la transferencia de foto con disolvente. Entonces la foto, yo trabajo en fotos, es decir, al principio me hago un boceto, ¿vale? Imagínate una composición donde salen muchos personajes. Ese boceto lo escaneo, lo pongo en Photoshop, ¿vale? Y ahí coloco en ese boceto, por ejemplo, las caritas que yo quiero de un archivo que yo tengo de fotos, que me hago por cada proyecto, me hago una carpeta. Entonces pues voy colocando, pues esta, o este edificio detrás, ¿no? Me hago ese collage en Photoshop, imprimo esa página y entonces lo primero que hago ya con un folio donde voy a dibujar es transferir esa composición que me he hecho. Lo bueno de la transferencia de disolvente que yo hago es que lo que yo presiono con el lápiz se transfiere al papel, lo que no presiono no se transfiere. Entonces, dentro de la misma cara, por ejemplo, de foto, yo puedo decir solo quiero los ojos, o solo quiero la nariz, o el pelo. Entonces, queda aquí así una cosa muy desdibujada y luego yo ya dibujo encima. Pero ya está compuesta la imagen y ya está la foto ahí puesta, ¿no? Entonces, como que la estructura está ya y luego ya pues por eso juego algo más naif porque ya sé como que me funciona el esquema un poco. Sí. Bueno, y también me parece curioso como entre las historias hay fragmentos de algún programa de televisión o algún anuncio y mi pregunta es si lo pones para contextualizar o tiene alguna otra función. Pues la primera es contextualizar, por supuesto, y otra también como según el tema, según por ejemplo los fragmentos, el de 1, 2, 3, el programa de 1, 2, 3 que regalaba el apartamento en la playa, pues para la gente que lo vivió, pues también es una cosa de, hostia, esto, ¿no? Que no me acordaba, ¿no? Como un poco contextualizar también los recuerdos de la gente y por ejemplo, a vosotras que no conocisteis eso, pues que conozcáis también historia de la tele un poco, que dice mucho de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, que también, pues si pongo un fragmento de documental también para que la gente busque el documental y si quiere lo vea, porque creo que como que amplían la información de lo que el libro un poco ya transmite. En tu cómic aparece el tema de las drogas y la noche. ¿Cómo decidiste enfocarlo o cómo afectó a aquella generación? Pues mira, eso era algo que yo sí quería meter porque bueno, primero porque era un cómic dirigido ya a un público adulto, bueno, sí, a partir de los 15, no sé. No a niños, no está dirigido a niños. Entonces no quería maniquear algo que sí pasaba, que era la noche, y bueno, sigue pasando, pero en ese tipo de noche estaba muy relacionado con las drogas, porque sobre todo en la ruta del bacalao del principio iban empalmando discotecas. Es imposible que tú aguantes eso Fue el boom. Sin drogas, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que era un retrato también de una época y generacional. Y, por ejemplo, yo que era un poco más pequeña, estaban mitos, ¿no? En plan de ese tío se quedó pillado, se creyó que era un chicle y se pegó a la pared. Yo creo que eran leyendas urbanas ya que iban circulando. Bueno, estaba como súper ya metido en la sociedad. Y, por ejemplo, yo al principio quería poner que discotecas concretas, ¿vale? Con nombres de la ruta. Pero con el tema de las drogas les pedí permiso, porque claro, eso no lo puedes hacer y me dijeron que no, que si no quitaba lo de las drogas no podía relacionar esa discoteca con las drogas y decidí al final inventarme. Me pareció más importante poner eso que poner el nombre de la discoteca. Sí. Y no sé si es un tópico el hecho de que las mujeres, por el mero hecho de serlo, lo tienen más complicado para dedicarse al cómic. ¿Tú has encontrado alguna dificultad en este sentido o crees que has tenido las mismas oportunidades y problemas que cualquier dibujante independientemente de su género? Es una pregunta complicada porque yo creo que hay un contexto general que es cierto que, bueno, esto está cambiando, pero había una diferencia abismal entre la cantidad de autores y autoras de cómic y eso tiene una explicación, no puede ser del azar. Por ejemplo, las más mayores que he conocido, pues algunas, muy pocas hicieron historias largas, ¿vale? Y eso también tiene mucho que ver con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Como en plan, pues empiezas a producir un momento de tu vida, empiezas a tener hijos y ya son
por lo mal pagado que está el cómic, es muy difícil compaginar, por lo menos en el Estado español, con Crecer en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con los referentes, ¿no? Como cuando no hay mujeres que tú veas, autoras, pues tú no se te ocurre, no sé, no es un camino que lo sientas propio, ¿no? Que pasa en muchísimos campos. Y como que las historias también, pues muchas están rodeadas de estereotipos y pues tampoco las sientes tuyas, ¿no? Porque te ves ahí cosificada y pues no es tu historia. Esto pues poco a poco está cambiando y, por ejemplo, hay un colectivo, hay una asociación de autoras del cómic. Las autoras del cómic yo creo que son tienen bastante claro, con un enfoque bastante feminista y así, sea cual sean las historias que hagan. Y también creo que cada vez hay más lectoras y bueno, que es una pesquería que se me da la cola, porque ya hay más lectoras, entonces se encuentran historias hechas desde otro punto de vista, los estereotipos van cambiando y yo creo que está aumentando. En mi caso yo creo que estructuralmente no era un camino que me había pensado hacer, quizás por esto que te digo, de la falta de referentes. Pero una vez que empecé, es verdad que creo que no porque yo haya sido la primera, sino que lo que pasó con el Premio Nacional y todo fue producto de algo que estaba cambiando, más allá de mí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy reflejo de ese cambio también, entonces en mi caso en concreto, pues he vivido una historia muy particular y me han tratado muy bien en el sector y tal, pero es verdad que sigue siendo un sector, yo que venía de la ilustración, que es más paritario y mucho más masculinizado. ¿Y qué te suelen decir o preguntar tus lectores cuando te piden que les dediques alguna de tus novelas gráficas? Pues depende del cómic. En Estamos Todas Bien, que es el que más he presentado, pues mucho de cómo, bueno, me cuentan sus historias porque me ha recordado a mi madre o a mi abuela, la gente me cuenta su historia. Y también si ellas lo han entendido, si a ellas les ha gustado, esto me lo preguntan mucho. Y también depende de la persona, si es más de la disciplina artística, de cómo lo he hecho. En plan, lo del transfer, eso a la gente le inquieta mucho. Y del de Todo Bajo el Sol es que es ahora cuando empiezo a hacer algo más presencial, entonces todavía no puedo sacar conclusiones. Claro. Pero bueno, suele ser, lo de cómo lo he dibujado es una pregunta que se repite bastante. Sí. Y bueno, para terminar, si te parece, una batería rápida de preguntas con respuestas, si puede ser también rápida. Vale. ¿Dibujo a mano o digital? A mano. ¿Guionista o guión propio? Guión propio. ¿Libros o novelas gráficas? Novelas gráficas. ¿Creador o creadora de cómics que más te gusta? Jorge González. ¿Y creador o creadora extranjero de cómics preferido? Gipi. ¿Mejor TVO que has leído nunca? Paracuellos. Bueno, pues eso es todo, Ana. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para esta entrevista y todos te deseamos lo mejor a tu carrera y a tu nivel profesional. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Encantada. Estupendo. Bien, ¿no? Sí.